Hola, soy el detective Rex y estás en el Rexcast. El caso de hoy es algo que jamás imaginé escuchar en todos mis años de detective. Una historia de venganza familiar que terminó con pegamento en el cabello y una lección que nadie olvidará. ¿Estás preparado? Entonces dale like a este episodio, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás escuchando. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada de hoy. Doña Nuisa, el micrófono es tuyo. Gracias, Detective Rex. Mi nombre es Luisa. Tengo 58 años, soy jubilada de la educación. Lo que voy a contar hoy es algo que cambió para siempre la relación con mi nuera. Pero antes de empezar, quiero que sepas algo. Lo que hice, lo haría 1000 veces más. ¿Por qué? Porque a veces, cuando alguien cruza todos los límites, pisotea tu dignidad y se aprovecha de tu generosidad, no queda más opción que enseñarle una lección que jamás olvide. Y créeme, Kiara nunca más volvió a tocar nada de mi casa sin permiso. De hecho, ahora hasta pide permiso para sentarse en mi sofá. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia tiene tantas vueltas que vas a quedarte pegado a la pantalla, literal y figurativamente. Mi hijo César se casó hace 3 años con Kiara. Él tenía 28 años, ella 24. Al principio, pensé que era una chica dulce, educada, perfecta para mi único hijo. Venía de una familia humilde, y yo pensé que eso significaba que tenía valores sólidos. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron normales. Kiara venía a casa, cenábamos juntos, me ayudaba con los platos, parecía respetuosa, me llamaba suegrita con cariño, me preguntaba por mis recetas de cocina, hasta me regaló flores en mi cumpleaños. Yo pensaba, qué suerte tiene César de haber encontrado una mujer tan considerada. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Mis productos de belleza desaparecían. Mi champú caro de marca francesa, mi crema facial antiedad que me había costado una fortuna, mi perfume francés que me había regalado César para mi cumpleaños número 55. Al principio pensé que era mi imaginación. ¿Será que los estoy gastando más rápido? ¿Será la edad que me está jugando una mala pasada? Incluso llegué a pensar que tal vez mi empleada doméstica, Rosa, que viene una vez por semana, se estaba llevando algunas cosas. Hasta revisé sus cosas antes de que se fuera, sintiéndome horrible por desconfiar de una mujer que trabajaba conmigo desde hacía 5 años. Pero no era mi imaginación, era Kiara. Y lo peor de todo, es que cuando le pregunté directamente si había tomado algo, me miró a los ojos y me mintió. Me mintió en mi propia cara. No, suegra, yo no tomo nada que no sea mío, me dijo con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer perfectamente. Pero yo sabía que mentía. Una madre siempre sabe. Tú también has sentido esa frustración de saber que alguien te está mintiendo pero no poder demostrarlo. Es desesperante. Si quieres saber cómo descubrí toda la verdad y qué hice para vengarme, dale like y suscríbete al canal ahora mismo. Decidí ponerle una trampa. Compré un champú nuevo caro, de esos que cuestan más de $50 el frasco. Lo puse en mi baño y esperé. No pasaron ni 2 semanas cuando César y Kiara vinieron a almorzar el domingo. Después de comer, Kiara pidió permiso para usar el baño. Claro, mi amor, ¿sabes dónde está?, le dije con mi mejor sonrisa. Cuando salió, noté algo raro. Su cabello lucía diferente, más brillante, con un aroma que conocía perfectamente mi champú nuevo. Esa noche, cuando fui a bañarme, confirmé mis sospechas. El frasco estaba más vacío. No era mucho, pero era suficiente para saber que esa víbora había usado mi champú sin permiso. ¿Te imaginas la rabia que sentí? Después de mentirme en mi cara, siguió robándome como si nada. Pero eso no fue lo peor. Una semana después, César me llamó con una noticia que me partió el corazón. Mamá, me dijo con voz nerviosa, Kiara está embarazada. Mi corazón se llenó de alegría, iba a ser abuela. Pero esa alegría duró poco, porque al día siguiente Kiara vino a mi casa con una lista de cosas que yo debía comprar para mi futuro nieto. Y entre esas cosas estaban productos de belleza caros. Es que ahora que estoy embarazada, necesito cuidarme más la piel y el cabello, me dijo sin vergüenza alguna. Y como usted siempre tiene productos tan buenos, ¿puedes creer el descaro? No solo me robaba a escondidas, sino que ahora me pedía directamente que le comprara todo. Pero yo sonreí y le dije que sí, porque ya tenía un plan en mente, un plan que le enseñaría a respetar lo ajeno para siempre. Durante las siguientes semanas, Kiara se volvió más atrevida. Ya no se escondía para usar mis cosas. Llegaba a mi casa y directamente me preguntaba, ¿puedo usar su champú, suegra? ¿Me regala un poquito de su crema? ¿Puedo probarme su perfume nuevo? Y yo siempre decía que sí, con una sonrisa. Pero por dentro estaba hirviendo de coraje. Esta mujer me había convertido en su tienda personal de cosméticos gratuitos. Y lo peor era ver cómo César la defendía cuando yo trataba de hablar con él al respecto. Mamá, ella está embarazada, déjala en paz, me decía. Son solo productos de belleza,
no te cuesta nada ser generosa. No me cuesta nada. Ese champú que tanto le gustaba costaba $60. Esa crema facial que se untaba como si fuera mantequilla costaba $80. Ese perfume que usaba cada vez que venía, me había costado $120. En 3 meses, Kiara había usado más de $500 en mis productos. ¿Y sabes qué pasó cuando le comenté esto a César? Me dijo que estaba siendo egoísta con mi propia nuera embarazada. En ese momento supe que las palabras no iban a funcionar. Era hora de enseñarle una lección de una manera que jamás olvidaría. Pero lo que pasó después superó todo lo que yo había planeado. Si quieres saber cómo ejecuté mi venganza perfecta, dale like y suscríbete porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Fue un miércoles por la mañana cuando puse mi plan en marcha. Había estado planeando esto durante semanas, pensando en cada detalle, revisando mentalmente cada paso. Sabía que los miércoles Kiara siempre venía a almorzar conmigo, pero en realidad venía a saquear mi baño. Era como un ritual para ella. Llegaba, comía gratis, me llenaba de cumplidos falsos sobre lo bien que cocinaba, y antes de irse se daba una ducha completa usando todos mis productos caros. Era tan predecible que hasta podía cronometrar sus movimientos. Esa mañana me levanté temprano, el corazón me latía fuerte por los nervios y la adrenalina. Fui a la ferretería del barrio y compré pegamento escolar blanco, de esos que usan los niños en el colegio, inodoro e incoloro. También compré un frasco idéntico al de mi champú favorito, ese que tanto le gustaba a Kiara y que costaba una fortuna. El plan era simple pero efectivo. Vacié completamente mi champú original y lo guardé en un lugar seguro. Luego en el frasco vacío, mezclé una pequeña cantidad de champú real con una buena porción de pegamento blanco. No era tóxico, pero sí lo suficientemente pegajoso para darle una lección que no olvidaría. Lo mezclé hasta que quedó con la misma consistencia del champú original. Era perfecto. Ni por color ni por olor se notaba la diferencia. Coloqué el frasco trampa en su lugar habitual y esperé. A las 12 del mediodía, como todos los miércoles, escuché el timbre. Mi corazón se aceleró. Era Kiara, con su sonrisa falsa de siempre y un vestido de maternidad nuevo que seguramente había comprado con el dinero que César le daba para gastos del embarazo. «Hola, suegra querida», me dijo dándome un beso en la mejilla que me dio escalofríos. «¿Cómo está? Se ve radiante hoy». Siempre con los cumplidos falsos cuando quería algo. «Muy bien, mi amor», le respondí, controlando la emoción en mi voz y tratando de sonar natural. «¿Ya almorzaste?» «No, vine esperando que me invitara como siempre», me dijo con ese descaro que ya conocía tan bien. «Usted sabe que cocina delicioso, y el bebé siempre se antoja de su comida». Otra mentira más. El bebé tenía 4 meses de gestación, apenas se estaba formando, pero ella ya lo usaba como excusa para todo. Almorzamos normalmente. Yo estaba nerviosa pero disimulaba bien. Kiara habló durante toda la comida sobre el bebé, sobre las cosas que necesitaba que le comprara, sobre lo cansada que estaba por el embarazo. Después de comer, como siempre, pidió permiso para usar el baño. «Suegra, ¿puedo darme una duchita rápida? Es que vengo directo del gimnasio y me siento pegajosa», me dijo. Casi me río al escuchar la palabra pegajosa. Si supiera lo pegajosa que iba a quedarse en unos minutos. «Por supuesto, mi amor, usa lo que necesites», le dije tratando de sonar casual. Kiara subió a mi baño y yo me quedé abajo, fingiendo lavar los platos pero en realidad contando los minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. De repente escuché un grito de pánico que venía desde arriba. «Suegra, suegra, ayuda». Corrí escaleras arriba, fingiendo preocupación y tratando de no sonreír. Cuando abrí la puerta del baño, la escena que vi me quitó toda la rabia que había acumulado durante meses. Kiara estaba parada en la ducha, completamente histérica, con el cabello convertido en una masa pegajosa imposible de desenredar. Tenía pegamento desde la raíz hasta las puntas, y sus mechones se veían como si fueran cuerdas duras. Sus manos también estaban pegajosas por haber tratado de quitarse el champú del cabello con desesperación. El agua caliente había activado aún más el pegamento, creando una pasta espesa y pegajosa que se adhería a todo. «No se puede quitar», gritaba histérica al borde del llanto. «Algo está mal con su champú, mi cabello está pegado. Ayúdeme por favor». Sus uñas estaban llenas de residuos pegajosos de tanto tratar de arrancarse el champú del cabello. Me acerqué, fingiendo sorpresa. «¿Pero qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Su champú está dañado. Mire cómo me dejó el cabello. Está todo pegado». Kiara lloraba de desesperación. En ese momento fingí examinar el frasco de champú. «Ay, Dios mío, Kiara», le dije con la mejor cara de sorpresa que pude poner. «Este frasco está vencido. Mira la fecha de vencimiento». Por supuesto había puesto una fecha vencida falsa con un marcador. «¿Pero por qué no me dijo que estaba vencido?», me gritó histérica. «Mi amor», le respondí con calma. «Yo no sabía que ibas a usar mi champú. Nunca me pediste permiso para usarlo». Esas palabras calaron hondo. Kiara se dio cuenta de que había quedado expuesta. Durante todos estos meses había estado usando mis productos sin permiso, y ahora no podía reclamar porque eso significaría admitir que los había estado robando. «Pero yo solo», balbuceó, tratando de encontrar una excusa. «Solo estabas usando productos que no eran tuyos sin permiso», completé la frase por ella. «Cosas que me cuestan mucho dinero y que tomas como si fuera tu derecho».
Kiara se quedó callada, con lágrimas en los ojos y el cabello convertido en una masa pegajosa. Era la imagen perfecta de la justicia divina. Pero la verdadera sorpresa vino cuando bajamos para llamar a César. Dale like y suscríbete porque lo que pasó cuando llegó mi hijo te va a sorprender tanto como a mí. Llamé a César inmediatamente. Hijo, necesitas venir urgente. Hubo un accidente con Kiara en el baño. En 20 minutos, César estaba en mi casa, y cuando vio a su esposa con el cabello pegado en grumos duros e imposibles de desenredar, se puso pálido. ¿Pero qué te pasó?, le preguntó angustiado. Kiara, entre lágrimas, empezó a explicar. Y aquí viene la parte que jamás olvidaré. En lugar de decir la verdad, que había usado mi champú sin permiso, inventó una historia completamente diferente. Yo estaba usando el baño y tu mamá me ofreció su champú, mintió descaradamente. Me dijo que lo usara. Y mira cómo me dejó. Ese champú está vencido y ella lo sabía. No podía creer el descaro de esta mujer. Incluso en esta situación, seguía mintiendo y tratando de hacerme quedar como la villana de la historia. César me miró con reproche. ¿Es cierto eso, mamá? Le ofreciste tu champú sabiendo que estaba vencido. En ese momento supe que tenía que tomar una decisión. Podía seguir el juego de Kiara y quedar como la suegra malvada, o podía decir la verdad completa y enfrentar las consecuencias. César, le dije con voz firme, tu esposa me está mintiendo. Y no es la primera vez. ¿Cómo que me está mintiendo?, preguntó confundido. Hijo, siéntate porque hay muchas cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Durante la siguiente hora les conté todo. Les mostré las fotos que había tomado en secreto del nivel de mis productos antes y después de las visitas de Kiara. Les enseñé las facturas de todo lo que había tenido que recomprar. Les expliqué cómo Kiara había estado usando mis productos caros durante meses sin permiso y cómo me había mentido cada vez que le pregunté al respecto. Cada vez que viene a esta casa, le dije a César, tu esposa usa champú de $60, crema de $80, perfume de $120. En 3 meses me ha costado más de $500 en productos que ella usa sin ni siquiera pedirlos. César miraba a Kiara con incredulidad, como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos iban del cabello pegajoso de su esposa a mi cara, tratando de procesar toda la información. ¿Es cierto eso?, le preguntó con una voz que nunca le había escuchado antes, fría y distante. Kiara ya no podía seguir mintiendo. Con el cabello pegado como evidencia irrefutable de su último robo, no tenía más opción que confesar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con pequeños residuos de pegamento que aún tenía en la frente. Yo solo usaba un poquito, dijo entre sollozos, con la voz quebrada. Son productos de belleza, no pensé que fuera tan grave. Todas las nueras usan cosas de sus suegras. Un poquito, exploté finalmente sintiendo como toda la frustración acumulada salía de golpe. Más de $500 es un poquito para ti. 5 meses robándome en mi propia cara es un poquito. Mi voz temblaba de indignación contenida. César se levantó de la silla, furioso. Kiara, ¿por qué no me dijiste que usabas las cosas de mi mamá? ¿Por qué mentiste? Porque sabía que te ibas a enojar, respondió ella. Y porque tu mamá tiene tantas cosas bonitas. Pensé que no se iba a dar cuenta. En ese momento César entendió todo. Su esposa no solo había estado robando a su madre durante meses, sino que había tenido el descaro de mentirle a él también, hacerlo quedar como un tonto defendiendo a una ladrona. ¿Y qué me dices del champú de hoy?, siguió preguntando César. ¿También lo tomaste sin permiso? Kiara se quebró completamente. Sí, sollozó. Pero es que mi champú se acabó y el de tu mamá huele tan rico. Entonces toda esta situación es tu culpa, le dijo César con una frialdad que nunca le había escuchado antes. Te lastimaste por tomar algo que no te pertenecía, y encima trataste de culpar a mi mamá de tu propio error. Pero eso no fue todo. En ese momento tocaron la puerta con insistencia. Era la hermana de César, mi hija Patricia, que había venido a visitarme sin avisar, como hacía todos los miércoles después del trabajo. Cuando vio la situación con Kiara sentada en mi sala con el cabello pegado en grumos duros y todos nosotros con caras de funeral, preguntó qué estaba pasando. Y César, con una honestidad brutal que me sorprendió, le contó toda la historia a su hermana desde los robos de productos hasta el champú con pegamento. Patricia escuchó en silencio, sus ojos se iban abriendo más y más con cada detalle. Cuando César terminó de contar, Patricia se dirigió a Kiara con una frialdad que me puso los pelos de punta. Así que has estado robándole a mi mamá durante meses. Su voz era como hielo. Kiara lloraba sin poder responder, sintiéndose acorralada por toda la familia. Kiara lloraba sin poder responder. Y después de robarle tuviste el descaro de pedirle que te comprara más productos caros para tu embarazo, continuó Patricia. ¿Sabes lo que eso se llama? Abuso. Estás abusando de la generosidad de una mujer mayor que solo quiere lo mejor para su familia. En ese momento, algo cambió en la mirada de César, como si finalmente viera a su esposa con ojos nuevos, como si entendiera que la mujer que había defendido durante meses era una manipuladora que había estado aprovechándose de su propia madre. Kiara, le dijo con voz seria, vamos a casa, tenemos que hablar. Pero antes de irse, César se acercó a mí y me dijo algo que me sorprendió. Mamá, perdóname por no creerte. Perdóname por defendería cuando tú me decías que algo raro estaba pasando. Y luego agregó,
Y sobre el champú, no fue un accidente, ¿verdad? Sonreí y le guiñé el ojo. Mi hijo me conocía mejor que nadie. Digamos que a veces la justicia viene de maneras inesperadas, le respondí. César se rió por primera vez en toda la tarde. Lo merecías, Kiara, le dijo a su esposa. Espero que esta lección te sirva para aprender a respetar lo ajeno. Se fueron a casa, Kiara con el cabello pegado y la dignidad hecha pedazos. Pero la historia no termina ahí. Lo que pasó después cambió completamente la dinámica familiar y me dio una satisfacción que nunca imaginé. Si quieres saber cómo terminó esta historia y qué pasó con Kiara, dale like y suscríbete al canal porque el final te va a emocionar. Durante las siguientes 2 semanas no supe nada de César ni de Kiara. No me llamaron, no vinieron a visitarme nada. Al principio me preocupé. Habría arruinado la relación con mi hijo por vengarme de su esposa. Valdría la pena haber defendido mis principios si eso significaba perder a César. Pero también sabía que había hecho lo correcto. No podía permitir que alguien siguiera abusando de mi generosidad y respeto. Hay límites que no se pueden cruzar, y Kiara los había cruzado todos. El primer contacto vino de Patricia, mi hija. Mamá, me dijo por teléfono, César me contó que él y Kiara están en terapia de pareja. Aparentemente, el incidente del champú había sido la gota que rebalsó el vaso. César había descubierto que Kiara no solo me robaba productos de belleza a mí, sino que también había estado gastando dinero de sus ahorros en cosas innecesarias sin consultarle. El embarazo la tiene muy hormonal, me explicó Patricia. Pero César se dio cuenta de que eso no justifica que mienta y manipule a toda la familia. 2 días después, César vino solo a visitarme. Se veía cansado, pero más tranquilo. Mamá, me dijo sentándose en la mesa donde habíamos almorzado tantas veces con Kiara, vengo a pedirte perdón. Hijo, tú no tienes nada de qué disculparte, le respondí. Sí lo tengo, insistió. Te dejé sola defendiéndote de los abusos de mi esposa. Cuando me decías que algo raro estaba pasando, yo la defendí a ella en lugar de investigar qué estaba ocurriendo realmente. César me contó que durante estas 2 semanas había estado revisando las finanzas familiares y había descubierto muchas cosas. Compras impulsivas de Kiara, gastos innecesarios, mentiras sobre el dinero que necesitaba para el embarazo. ¿Sabes lo que más me duele? Me dijo con lágrimas en los ojos, que tú tenías razón desde el principio, y yo te hice sentir como si fueras la mala de la película. En ese momento supe que no había perdido a mi hijo. Al contrario, habíamos recuperado la confianza y honestidad que Kiara había estado destruyendo poco a poco. ¿Y cómo está Kiara?, le pregunté. Se pudo quitar el pegamento del cabello. César se rió tristemente. Tuvo que cortarse casi todo el cabello. Ahora lo tiene súper corto, como un pixie cut. Al principio estaba furiosa, pero después de unos días se dio cuenta de que se ve bien con el cabello corto. ¿Y cómo está tomando todo esto de la terapia?, seguí preguntando. Al principio estaba resistente, me explicó. Decía que todo era culpa tuya, que tú habías sido cruel con ella. Pero la terapeuta le hizo ver que sus acciones tenían consecuencias. No puedes tomar cosas ajenas sin permiso y después victimizarte cuando las consecuencias llegan. Me contó que en la terapia habían trabajado sobre los límites familiares, el respeto mutuo, y la importancia de la honestidad en una relación. Kiara está empezando a entender que lo que hizo estuvo mal, me dijo César. No solo el tema de tus productos, sino toda la manera en que ha estado manejando nuestra relación y las finanzas. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Kiara. Suegra, me dijo con voz temblorosa. ¿Puedo venir a hablar con usted? Acepté, curiosa por escuchar qué tenía que decir. Cuando llegó a mi casa, casi no la reconocí, no solo por el cabello corto, sino porque se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Suegra, empezó diciendo, vengo a pedirle perdón. Se sentó en el mismo lugar donde había almorzado tantas veces, mientras planeaba qué productos míos iba a usar. Sé que lo que hice estuvo muy mal, continuó. Usar sus cosas sin permiso, mentirle a usted y a César, tratar de hacerla quedar como la mala cuando todo fue mi culpa. Escuché en silencio mientras Kiara me explicaba todo lo que había descubierto sobre ella misma en terapia. La doctora me hizo ver que yo tengo un problema con los límites, me dijo. Crecí en una casa donde todo se compartía, donde no había nada que fuera realmente privado, pero eso no justifica que haya tomado sus cosas sin permiso. ¿Y qué planeas hacer al respecto?, le pregunté. Primero quiero pagarle todo lo que gasté de sus productos, me dijo sacando un sobre. César y yo calculamos que usé aproximadamente $500 en productos suyos durante estos meses. Aquí está el dinero. Tomé el sobre pero no lo abrí. Kiara, le dije, el dinero está bien, pero eso no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante?, me preguntó. El respeto, le respondí. El respeto hacia mí como persona, hacia esta casa, hacia las cosas que no son tuyas, y sobre todo la honestidad con César y conmigo. Kiara sintió con lágrimas en los ojos. Tiene razón, y quiero que sepa que voy a trabajar en eso. Por mi matrimonio, por mi hijo que viene en camino, y porque usted se merece respeto.
En ese momento sentí que finalmente había logrado lo que quería. No era solo la venganza lo que me había motivado, sino enseñarle a esta mujer que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional en una familia. ¿Y cómo está tu cabello?, le pregunté con una pequeña sonrisa. Kiara se tocó el cabello corto y se rió. Al principio lo odié, pero ahora me gusta, y cada vez que me miro al espejo, me acuerdo de no tomar cosas que no son mías. Nos abrazamos por primera vez de manera sincera. Sin máscaras, sin mentiras, sin tensiones. Era un nuevo comienzo para nuestra relación. 6 meses después nació mi nieto, Santiago. Kiara cumplió su palabra. Nunca más volvió a usar mis cosas sin permiso. De hecho, ahora siempre pregunta antes de tocar cualquier cosa en mi casa. ¿Puedo usar su baño, suegra? ¿Le molesta si tomo un vaso de agua? ¿Está bien si dejo mi bolso en esta silla? Algunos podrían pensar que exagera, pero yo creo que está aprendiendo algo importante: el respeto por los espacios y pertenencias ajenas. César y yo recuperamos completamente nuestra relación. Ahora viene solo a visitarme los sábados por la mañana, y conversamos sobre todo sin tener que esconder nada. Me cuenta sobre su matrimonio, sobre cómo van en terapia, sobre sus planes para el futuro. Y yo le cuento sobre mi vida, mis proyectos, mis sentimientos, sin temor a que Kiara malinterprete todo o cree problemas. La familia está más unida que nunca. Patricia adora a su sobrino Santiago, y hasta Kiara y ella se llevan bien ahora. Resulta que cuando Kiara no está mintiendo ni manipulando, es bastante agradable, me dijo Patricia hace poco. Y tienen razón, la Kiara honesta es muy diferente a la Kiara mentirosa que conocí al principio. ¿Valió la pena todo esto? ¿Valió la pena arriesgar la relación con mi hijo para enseñarle una lección a mi nuera? Absolutamente sí, porque a veces como padres y como adultos, tenemos que poner límites firmes, aunque eso signifique pasar por momentos incómodos. No podemos permitir que alguien abuse de nuestra bondad indefinidamente, sin importar si está embarazada o si es familia. Los límites son necesarios en todas las relaciones humanas. Y a veces cuando las palabras no funcionan, hay que buscar métodos más creativos para que el mensaje llegue claro. Mi método fue un poco extremo, lo reconozco, pero funcionó. Kiara aprendió su lección de una manera que jamás olvidará, y cada vez que vea un frasco de champú, se va a acordar de respetar las cosas ajenas. Hoy cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Defendí mi dignidad, protegí mi hogar, y le enseñé a una joven madre la importancia del respeto y la honestidad. Santiago, mi nieto, va a crecer en un hogar donde sus padres han aprendido a comunicarse honestamente y a respetar los límites familiares. Y eso para mí vale más que cualquier champú caro. Esta experiencia me enseñó que a veces tenemos que defender nuestros límites de maneras que otros pueden considerar extremas. Pero cuando alguien pisotea tu dignidad repetidamente, cuando te miente en tu propia cara, cuando convierte tu generosidad en su derecho personal, no queda más remedio que tomar medidas drásticas. La venganza puede tener mala fama, pero a veces es la única manera de que la justicia prevalezca. Y cuando esa venganza incluye pegamento en el cabello de alguien que se lo merecía completamente, bueno, digamos que la satisfacción es doble, porque al final Kiara no solo aprendió a respetar mis cosas, sino que aprendió a respetarme a mí como persona. Y esa, queridos oyentes, es la lección más valiosa de toda esta historia. Increíble historia, doña Luisa. Una lección de vida que nos enseña que los límites deben respetarse siempre, sin excepción. Dale like a este episodio si crees que doña Luisa hizo lo correcto. Suscríbete al canal si quieres más casos como este. Comenta qué opinas de esta venganza y compártelo con al menos 5 personas que necesiten escuchar esta historia. Soy el detective Rex. Hasta el próximo caso de nuestro podcast. Y quédate con más 2 casos imperdibles a seguir.